Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que hayan empezado 2024 con todo. Yo ya subí un pequeño vídeo ahí tanto a Shorts aquí en YouTube como en Instagram, pues felicitando un poco el 2024 a todo el mundo y también mostrando el unboxing que hice de Kill Team Salvation. Me hizo especial ilusión porque fue la primera caja así inicial de una temporada que pude tener el día 1, porque o bien empecé tarde en Kill Team, ¿no? O pues al estar en México llega todo mucho más tarde, la gente ya los ha montado, los ha pintado y yo la recibo. Entonces me hizo especialmente ilusión. Entonces hoy lo que vamos a hablar es, vamos a hablar de las novedades que han mostrado en el LVO, ¿vale? En Las Vegas Open, es el gran torneo, el gran evento de Games Workshop que hace al final de su temporada, que termina ahora mismo, ya en este fin de semana. Y pues ha mostrado muchas cositas de muchos juegos, entre ellas Kill Team. Vamos a ver qué va a venir en la nueva caja de Kill Team Nightmare. Y vamos a hacer un poco de reflexión, va a ser un formato un poco distinto. Está muy pendiente de la comunidad, de algunos chats, de los WhatsApp, del Discord. Y voy a tratar de pues traer un poco algunos pensamientos, algunas ideas que han ido surgiendo a algunos integrantes de la comunidad de Kill Team hispanohablante, también de habla inglesa. Y voy a dar un poco mi opinión. No pretendo sentar cátedra ni soltar una gran verdad, solamente reflexionar y ver si más gente resuena un poco con lo que voy a comentar, ¿de acuerdo? Antes de nada, agradecer primero a toda la gente que esté apoyando económicamente a Puente 3 a través de Buy Me a Coffee. Interesados, interesadas, en la descripción del vídeo tienen el link directo. Es una especie de Patreon que pueden apoyar económicamente, puntualmente o periódicamente, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyando a Puente 3. Dan muchas ganas de seguir haciendo contenido. Segundo, a los patrocinadores. Gracias a Aldo Escalante, gracias a KRB Studio y gracias a Dova Cruz. Todos hacen o pintura de miniaturas, o reglas, o hacen un montón de cositas. Lo he explicado en 20.000 episodios. En la descripción están sus links para que puedan ir a ver lo que hacen. Recomendadísimos. Y ahora sí, pasemos ya a hablar de Kill Team Nightmare. Bien, la idea es que sea un episodio no muy largo, ¿de acuerdo? Incluso para YouTube lo voy a dejar todo juntito en lugar de dividirlo en dos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, igual me animo y lo separo. Bueno, esta es la gente de YouTube, estará viendo en pantalla la cajita, la de Kill Team Nightmare. Sabíamos que venían los Nemesis Claws, que son los hijos de la noche, unos Space Marines malos, malísimos, de los malos, los peores. Pero no se sabía cuál era su pareja de baile, ¿no? Y ya nos han mostrado, después de muchos rumores que ya han ido filtrándose por ahí, que son las mandrágoras de los Drukhari. Esos hijos de la noche ya los conocíamos porque en el Mundial de Atlanta, algunos que estuvimos allí los pudimos ver en directo y luego más tarde se retransmitió para todo el mundo. ¿Qué es lo más llamativo de ellos que tenemos que resaltar el día de hoy? Bueno, lo primero es una élite, ¿de acuerdo? Son los legionarios, la misma matriz de los legionarios, de los Space Marines del caos, con una matriz de mejora, con cositas distintas para darles ese saborcito tan de hijo de la noche, ¿de acuerdo? Nos han dicho ya cuál es su habilidad de facción, y se llama In Midnight Clad. Y es que pone obscures them from enemy fire while lurking around terrain, only to burst from concealment in a whirlwind of blood and blades. Que para los que no sepan mucho inglés, o para los que a lo mejor yo lo he pronunciado mal, básicamente quieren estar cerquita de elementos de escenografía para estar oscurecidos de los disparos del rival. Esto me suena a algo como estoy cerquita de un elemento de escenografía, tengo super conceal, más o menos, y que luego te quieren cargar en conceal. Espero que no quiero unos orcos 2.0. O simplemente que si te cargan estando cerquita de un elemento de escenografía, quizá ganan algún bonus, ¿vale? Yo es lo que más o menos estoy leyendo por aquí. Si miramos sus miniaturas, bueno, para los que estén en iVoox y no lo estén viendo en pantalla, pues les animo a que vayan a verlas. Dejaré también el link de este artículo de Warhammer Community para que lo puedan ver. El líder, que me parece un líder sobrecargadísimo de cosas, tiene una espada bastante interesante y una pistola plasma, así que vais siempre dentro, yo creo, no creo que haya ninguna otra opción. Además, a su lado tenemos un lanzamisiles. No sé si será algo especial, pero bueno, si no, quizá imaginémonos por ahora el perfil de los legionarios, también el mismo. Y tiene un cuchillo que yo dudo que sea un cuchillo cualquiera, porque también en el texto del artículo nos hablan de que sus cuchillos tienen venenos y no sé qué, entonces me da a mí que van a poder tener un extra en cuerpo a cuerpo.
Después tenemos un señor bastante enfadado, da bastante miedo, tiene ahí como una máscara en la boca que da bastante miedo, con dos pedazos de garras, ¿no? O sea, que un especialista en melee que seguramente pues o te pega primero siempre, o te puede hacer un parry, o te hace mortales en la carga, algo extra le van a dar para distinguirlo de los actuales especialistas de melee que están en legionarios. Además, a continuación tenemos al su ladito, pues parece un Space Marine básico. Tiene lo que en la espalda tiene una especie como de icono, ¿vale? O sea que nos recuerda bastante al icono de los legionarios también, con una espada sierra y una pistola Volter. Me da a mí que va a ser un icono. ¿Qué ocurre? Y es que tenemos otro que tiene un estandarte a tope, ¿no? Y ya en el texto dice que tiene un cuerpo colgando de un Space Marine fallecido. Me da a mí, no creo que sea un icono como el otro, ¿no? A lo mejor el otro o a lo mejor los dos te ayudan a controlar más fácil los objetivos o bueno, este seguro tiene algo extra. De hecho, en uno de los textos también nos dicen que bueno, que tiene los gritos de los rivales. Vamos, este tipo va a dar mucho miedo y va a tener mucho valor. Yo creo que va a estar en mesa casi siempre. Luego tenemos creo yo, un chico normal con un Volter. Y a continuación tenemos un gunner con un plasma, por tanto seguramente también tenemos otro tipo de gunner. Y tenemos un señor con una pedazo de espada sierra a dos manos, que es otro segundo especialista. Un poquito el Butcher, ¿no? A mí me recuerda mucho al Butcher, yo creo. Además, si miramos ese es que de los que tiene más tela en su armadura, el resto no tiene tanta. Son pieles de presas o de rivales a los que ha matado. Me da a mí que va a tener algo extra a la hora de protegerse. No sé si a disparo o en cuerpo a cuerpo, ¿no? A lo mejor hace que impacten peor los rivales porque les da asco, les da miedo, ¿no? Lo que están viendo. Algo así van a tener. Y ya por último, los dos últimas miniaturas que nos han mostrado, parece ser otro chico básico con espada sierra y Volter. No veo nada distinto en él, ¿no? No sé si la cara es muy bonita, o sea, el casco es muy bonito, es muy distinto. Pero parece otro chico básico normal. Y a su lado hay un señor con una capucha y una máscara que da mucho miedo. Y lo más llamativo es que tiene en una mano un cuchillo con un veneno, clarísimamente, por tanto, bueno, y arriba ponía algo de venenos que a lo mejor paralizaban a sus rivales, me da a mí que a lo mejor mete menos, tiene stun, o los puede lanzar y meter menos una APL, o hace que muevan menos, algo así, no sé, ese veneno va a hacer algo, va a ser algo importante. Y tiene una pistolita que también tiene un cuchillo, ¿no? O sea, una especie como de bayoneta un poco extraña, y tiene una mirilla. Esa mirilla, si recordamos, los inquisidores tienen la pistolera tiene una mirilla y le permite disparar esa pistolita, que es una pistola plasma, esta no es una pistola plasma, le permite disparar la pistola, no es la plasma la que dispara la inquisidora, no, es la otra normal. Bueno, el caso es que en lugar de tener rango 6 y disparar mejor y hacer cierto daño, puede dispararla a largo alcance con Silent. Este no parece que tenga el Silent, pero a lo mejor sí puede disparar de lejos. Veremos. Y hasta aquí, esta parte de los legionarios, hasta aquí, bueno, legionarios, perdón. Esta parte de los hijos de la noche, hasta aquí, ¿no? Esos Nemesis Claw a mí me dan bastante miedo, la verdad. Creo que los legionarios a veces han estado en el tier S, otras veces han estado en el tier A, en el tier B+, dependiendo un poco de qué tan bien o mal le va el meta. Pero siempre han sido una facción muy competitiva y que puede plantar cara a muchísimos kill teams y que bien jugada puede dar dolor de cabeza. Esta me da a mí que va a dar incluso más. Por todo esto de que a lo mejor no van a ser tan fácil de disparar desde lejos, por ejemplo, así que una de las cosas que adolece Elite es que si pierde muy rápido operativos, pues va a sufrir. Esto, si tienen modo de protegerse y llegar más fácil al cuerpo a cuerpo o a distancias cortas, ojo que van a dar mucho, mucho miedo. Y después tenemos a las mandrágoras, ¿no? Las mandrágoras era un rumor que, pues un tal Balrak de internet, ahí lo pueden buscar si quieren, va soltando de vez en cuando cosas. Parece que últimamente está acertando mucho. Creo que lo último que ha dicho ha sido como unos cadianos y no sé qué. Bueno, veremos. El tema es que él sí dijo mandrágoras y han salido mandrágoras. Entonces, bueno, ahí lo dejo. ¿Qué ocurre? El Kill Team me parece que es el nombre más básico del mundo. Creo que era Mandrágoras Kill Team. No tiene ningún nombre especial ni nada. Justamente porque solo se llama Mandrágoras, se piensa que no va a tener nada más, que no va a tener un operativo extra ahí suelto, oculto, como ha pasado con los filos de Kane, ¿no? Donde vienen 10 escorpiones, pero puedes, entre comillas, aunque prácticamente estás obligado a la hora de competir, puedes meter Banshees y puedes meter Vengadores.
Esto parece que van a ser puros mandrágoras. Lo que habría que destacar de ellas es que parece que van a jugar mucho con la luz, que van a crear como pasillos de sombras y que, o túneles, ¿no? Pone ahí, y que quizá puedan moverse a través de esos túneles. Por tanto, quizás es un kill team de mucha movilidad, que puedan irse de un lado a otro del tablero, me parece, ojalá haya un rango, porque si no, bueno, ojalá no, porque esto lo voy a jugar yo, ojalá no haya rango y podamos irnos hasta la mesa del rival, ¿no? O sea, a la mesa, si estamos en la mesa 3 del torneo, irnos a la mesa 1, ¿no? Como exagerando mucho. Pero espero que esté ciertamente controlado, porque si no se puede ir, pues una locura. O al menos que si salen por esos túneles y se teletransportan, que no puedan hacer muchísimas acciones, o sea, que no pueden llegar, dispararte y luego volver a irse, no lo sé. Yo espero que esté más o menos controlado, confío en que sí, pero parece que va a ser ese es un poquito su cosa, ¿no? Si miramos las miniaturas, son bastante similares a las que ya venían, o sea, no ha sido a las que ya estaban, que eran bien viejitas. Por tanto, no ha habido un grande cambio, pero obviamente están preciosas. En mi opinión, están mucho mejores, están más adaptadas al Kill Team, bueno, al mundo actual de Warhammer 40.000. Y son muy bonitas. La primera foto que nos ponen es esta, ¿vale? Ahora explicaré para los de Evox que viene. Y siempre en este tipo de situaciones, siempre nos ponen al líder en la primera foto. Entonces, ¿cuál de los dos va a ser? No lo sabemos. Pero sí, claramente son dos que se diferencian bastante del resto. De forma general, para los que no conozcan un poco a los mandrágoras, son una especie de... Son los elfos Drukhari que temen... O sea, los elfos Drukhari temen a estos elfos Drukhari, ¿no? Les tienen mucho miedo. Por tanto, va un poco de la mano también con que los hijos de la noche, los Nemesis Claw, ¿no? Que hemos visto antes, también son los más malos de los malos. Pues estos van un poco también por ahí. Entonces son malos contra malos. Y, bueno, son una especie... No sé si son demonios, si son... No sé, una cosa un poco extraña. Y todos ellos tienen como una especie como de faldas así como un poco japonescas, digo yo. Creo que tiene un nombre, hakama o nakama, algo así, no me quiero arriesgar. Y todos tienen como unos fuegos así de colores verdes oscuros y verdes claritos. Todos tienen ese tipo de fuegos. Por tanto, creo que van a ser, si no van a ser todos psíquicos, van a hacer algo psíquico o van a tener algún modo de... No lo sé. Ese fuego está tanto en algunas espadas, en algunas armas de cuerpo a cuerpo, como en sus manos, así como si fuera una bola de fuego que la van a lanzar. Así que a mí me apunta que va a ser un kill team bastante mixto, ¿no? Donde vamos a tener tanto amenazas de cuerpo a cuerpo como amenazas del rango largo. Ojalá no tenga rango 6, porque si no, veremos, porque no he visto ningún gunner. Entonces, confío que sea algo así. Bueno, ¿qué estamos viendo? Vale, lo primero, aparte que todos tienen así como unos pelos blancos que les caen encima por delante de la cara, ¿no? Así como es una película de terror. Bueno, el caso, el primero es un pedazo de espadón a dos manos con ese fuego verde en torno a esa espada, ¿no? En la parte, en uno de los filos. Un poco más podemos decir, no sé, pues que va a meter hostias muy fuertes, un poquito más. A su derecha tenemos ahora un poquito más sneaky, está así como con una sombra saliendo desde del brazo. Creo que es el que comentan aquí, el Mandrake Shade Weaver, ¿no? Tiene toda la pinta. Que me da a mí que va a ser algo que va a potenciar esa parte de crear sombras, ¿no? A lo mejor ayuda a proteger mediante sombras, como si fueran granadas de humo, algo así, para proteger, o ayudar a esos túneles, no sé, algo así me imagino. Me gusta mucho y he de decir que cuando las vi dije, wow, me recuerdan a los elfos de Sigmar, ¿no? Que tienen así también muchas posturas así como agochadas, con las capas moviéndose, me gustan bastante. Después, ¿qué tenemos? Otros dos que parecen distintos. Tenemos una que no tiene un arma de mano en las manos, valga la redundancia, lo tiene así como puesta en la espalda, en la cintura, pero tiene una pedazo bola de fuego en las manos. No sé, creo que es el más psíquico de todos los psíquicos. Entonces, quizá es el que tiene rango largo a la hora de hacer esa bola de fuego extraña. No lo sé, bola de sombras, no sé cómo lo llamaríamos. Seguro que es alguien. Y después, arriba, tenemos otro que tiene otra bola de fuego así en la mano. Y tiene una hoz. En lugar de tener la del arma que veremos que se repiten mucho, que es una especie de espada muy larga, ¿vale? Tiene una hoz. Entonces, quizá es un operativo distinto en cuerpo a cuerpo que aporta algo diferente. Quiero pensar. Pero es que de verdad no hay mucha diferencia en las miniaturas como para decir esto puede ser esto, ¿vale? Es como un poco redundante. Porque las dos que estamos viendo ahora son las mismas. Es espada, la misma espada que tienen muchos, bola de fuego en la mano. La otra es bola de fuego en la mano y una espada un poco distinto, como una daga muy grande, así como curvada. Muy distinta al arma que estamos viendo casi repetida en todos los demás. Por tanto, este quizá también sea alguien especial. No lo sabemos. Y por último, pues otra vez lo mismo. Pelo blanco tapando cara, bola de fuego en una mano, espada en otra. Poquito más.
Y aquí otros dos más de lo mismo. O sea, es decir, estamos viendo que es un poco lo mismo este Kill Team. Poco más podemos decir de ellos, así que vamos a pasar a hablar qué más viene en la cajita. Hay un elemento de escenografía gigante. Cuando digo gigante es muy grande, ¿vale? Aquí no podemos ver exactamente, ¿no? En el artículo qué tan grande es, pero en la parte del vídeo sí que nos han mostrado que hay muchas miniaturas encima, ¿vale? Y para que se hagan una idea, si tienen la escenografía de Kill the Salvation en la mente, hay un elemento central pesado muy grande, circular. Bueno, pues en este edificio hay también una zona circular. Podemos poner encima uno del otro. Es decir, podemos agarrar esa torre circular de Salvation y ponerla en esa zona circular. Para que se hagan un poco la idea de las dimensiones. Es algo muy grande, ¿no? Este elemento de escenografía no viene en la parte competitiva, en la parte equilibrada de Kill Team Salvation, que nos han sacado hace poquito Games Workshop. Por tanto, esto nunca va a entrar en competitivo, salvo que hagan un nuevo cambio. Me parecería un poco extraño que 2 días antes nos saquen ese PDF y ahora nos saquen esta caja. Así que esto va a estar enfocado en narrativo, ¿no? En el manual de Kill Team Nightmare vendrá pues las típicas 9 o 7 o las que sean misiones narrativas. Este edificio entrará ahí. Para abierto funciona, yo siento que no. Es demasiado grande y va a quitar mucha visibilidad, nos va a limitar mucho el movimiento. ¿Para Kitty Salvation lo podemos usar para partidas normales? Por supuestísimo que sí. Y a lo mejor así nos ayuda incluso a quitarnos trozos de agua para que no sea tan molesto los disparos y demás. Pero bueno, no sé. Es bonito, va a gustos. Kill Team Nightmare creo que se va a vender mucho, sobre todo por la segunda parte de este vídeo, perdón, de este episodio, que es lo que les comentaba, ¿no? Esos comentarios que he estado viendo, escuchando y leyendo en muchos lugares, Discord, WhatsApp, un montón de lugares. Así que vamos a tener un pequeño descansito de nada, segundos, y vamos a hablar de esta segunda parte a continuación. Y bien, pues estamos en esta segunda parte y como han visto, a este episodio, el episodio 43, le he llamado De nada Warhammer 40.000. Y es que muchos de los comentarios que le estaba hablando van en esta dirección. Se resumen en dos grandes ideas. Y es que, entre comillas, porque literalmente lo he escuchado de mucha gente, esta caja va a volar por 40.000. Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, con los Kasarkins, que eran unas miniaturas preciosísimas. Se sabía que esa caja de Kill Team se iba a vender muchísimo porque mucha gente que juega Guardia Imperial, creo que se llama, ¿no? En 40.000 iba a querer esos Kasarkins porque son, aparte de ser bonitos, seguramente iban a ser muy buenos. Lo que está claro es que esta caja va a volar por 40.000 porque acaban de renovar las miniaturas de los mandrágoras. Yo no sé muy bien, ya saben que no tengo ni idea de 40.000. Por tanto, no sé si los Nemesis Claw van a tener unas reglas o si van a ser jugables o si se van a distinguir muchísimo de unos Space Marine normales o si eso influye algo en los dioses, no tengo ni idea, ¿vale? Entonces voy a hablar de lo que sé un poquito más. Y es que los mandrágoras quizá sí se están jugando a día de hoy con los Drukhari. Entonces, que te saquen unas miniaturas nuevas y poder guardarlas de hace, ¿qué? ¿10 años? Más seguramente más, porque creo que hay gente que las tiene de metal y otros de resina. Entonces, poder guardar esas miniaturas de hace tantísimo tiempo y poner unas más grandes, más bonitas, más estilizadas, con más dinamismo, más todo, más distintas, obviamente va a hacer que mucha gente Drukhari las quiera comprar. Ha pasado un poquito lo mismo con Kitty Salvation, ¿no? Los escorpiones son chiquitillos, los que de hace mucho tiempo, que le saquen nuevas miniaturas y va a hacer que mucha gente comprara Kitty Salvation para tener esos escorpiones. Con los Scouts imagino que pasó más de lo mismo, ¿no? Eran viejitos, los han renovado. Creo, pues por gente que me ha comentado de aquí, de mi equipo de Escuadrón 5 de Mayo, el que quedó segundo o alguien quedó muy arriba en el Mundial de Atlanta llevaba 3 unidades de los Scouts porque son muy baratas. Entonces, bueno, entiendo que efectivamente esta caja va a ser muy deseada, ¿no? Primero, porque los Hijos de la Noche, al parecer, a mucha gente les vuelven locos de Kill Team. No sé cómo va a impactar a nivel 40.000, pero los mandrágoras, al ser unidad nueva, con miniaturas nuevas de hace tantísimo tiempo, va a volar, ¿no? Y entonces esto nos lleva a la segunda parte, que es la de mercadotecnia, que no sé si se sigue diciendo así en España, la verdad, no lo sé que se dice aquí, en Latinoamérica. Mercadotecnia versus cambio de lógica. ¿Vale? ¿Por qué esto de mercadotecnia versus cambio de lógica? Entonces, lo primero, hablemos de la parte mercadotecnia acá. Mucha gente se está quejando que esta edición, esta nueva temporada, mejor dicho, no edición,
los Kill Teams están perdiendo en calidad, ¿no? Están perdiendo en calidad porque no tienen tantos especialistas. Y yo creo que eso más que a nivel de reglas, creo que lo que la queja va a nivel de física, ¿no? De estética. Tenemos en pantalla ahora mismo a todos los mandrágoras. Van a ser muy indistinguibles, ¿no? Salvo que algo claramente en las reglas nos diga, ah, claro, es que ese pedazo de espadón es el mega espadón mandrágora. Vale, por el nombre, ¿no? Pero todos los demás son chicos básicos. O nos están escondiendo especialistas y de pronto hay alguien que tiene así los dos brazos abiertos, con una mega fuego, o alguien que esté súper de rodillas y súper mega oculto, o de pronto que tenga la ropa de otro estilo. No lo sé, algo que sea visualmente muy diferente. La sensación es, nos están metiendo. O sea, una de las percepciones que está diciendo la gente es, nos están metiendo productos de 40.000 en Kill Team para saciar un poco nuestra ansia de novedades y para generar muchas más ventas hacia 40.000. Esto no tiene por qué ser malo, ¿no? O sea, venimos de muchos Kill Teams que antes hemos tenido unidades nuevas, totalmente nuevas, que no existían en 40.000. Los Arbitis, por ejemplo, llevan muchísimo tiempo que solamente tienen unas miniaturitas ahí para Necromunda, me parece. Y sacar algo así fue como, wow, Arbitis, ¿no? Los Crud sí existían, pero bueno, sacar algo nuevo. Entonces, efectivamente, eso ayuda a que luego los de 40.000 quieran comprarlo, pero se siente un producto muy propio, muy nuestro, muy de Kill Team. Cuando miramos esta foto de estos mandrágoras, dices, bueno, o los escorpiones, yo lo que veo aquí son dos cajitas de mandrágoras unidas, ¿no? Porque a día de hoy, si tú te quieres comprar, las tengo aquí, las estoy montando, dos cajas de Banshees para poder jugarlas, vienen dos cajas de matrices de 5. O sea, tienes que comprar una caja de 5, otra caja de 5. Los escorpiones va a ser lo mismo. El día de mañana se van a vender cajitas sueltas de 5 miniaturas. Por eso sale tan rentable también comprar Kill Team Salvation, porque por mucho menos precio tienes las dos cajitas juntas, vendes todo lo demás y al final acabas hasta ganando dinero, seguramente, ¿no? Entonces, esto no está gustando mucho a la gente, ¿no? Que no haya este nivel de personalización. Aquí nos han dicho que al menos van a traer bits suficientes como para montar poses distintas. Es decir, no es como en Blood Bowl o no es como, yo qué sé, sí, algunos Kill Teams, ¿no? Que algunos, los palmeros, ¿no? Los chicos básicos son idénticos o son muy similares. En Blood Bowl es el ejemplo perfecto, donde cada posicional tiene como dos copias y dices, joder, tengo dos líneas, son exactamente iguales. Se pierde un poco esa sensación de que este es Pepito y este es Pedro. Y quiero que Pedro sea el que meta touchdown y quiero que Pepito sea el que meta las hostias y gane placar y golpe mortífera, ¿no? Aquí, al menos nos han dicho, nos han prometido, y efectivamente se ve, que aunque las piernas son iguales, están por parejas, ¿no? Por ejemplo, esta y esta son iguales, esta y estas, no, y estas son iguales, no, esta y esta, ¿no? Bueno, el caso, que las piernas son iguales, las caras también se repiten, pero los brazos sí son distintos. Y es lo único que parece que le va a dar, que va a diferenciar a los distintos especialistas. Yo entiendo y estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, que si una de las bellezas de jugar un juego de escaramuzas es que al final sientes que cada proyecto que tú tienes es muy distinto, ¿no? O sea, si tú te compras Buena Veterana y aunque todos son igualitos, sientes que hay especialistas y no tanto por las reglas que lo pueden hacer, sino también porque cada miniatura se siente un poquito distinta dentro de la misma uniformidad. Legionarios, son Space Marine del caos, pero tienes el hechicero, tienes el que se convierte en demonio, tienes el Butcher, tienes el... ¿sabes? ¿No? Creo que todo el mundo entiende por dónde voy. Entonces, que nos saquen ahora contenido así, o sea, productos así, se siente un poco de qué está pasando. Y ahora, es muy pronto para sacar conclusiones, por eso en un futuro traeré la guía de los filos de Kane. Parece, todo apunta a que máximo vamos a meter entre 2, 3 escorpiones. Hay gente que mete el Exarca escorpión, hay gente que no. Entre 2, 3, 4, pongamos máximo. ¿Para qué quiero entonces 2 matrices de 5 escorpiones si encima 2 me sobran? Porque máximo puedo meter 8. Entonces, claramente es un producto de 40.000 que han reempaquetado, lo han enfocado para Kill Team. Recordemos también que la gente de Kill Team no tiene la culpa, ¿vale? O sea, Games Workshop vende miniaturas y gente que está arriba dice, hola, gente de Kill Team, queremos que saques unas reglas para esto. Te dan las matrices y ahora tú te montarás lo que puedas y tocará ver qué reglas les das. Entonces la gente de Kill Team no tiene la culpa, pero la gente que está por arriba pues tiene otra idea en la cabeza. Por eso hablo de mercadotecnia. Sí, todo esto va de meter productos que sirvan, que tengan sinergias entre los dos juegos, que me parece maravilloso,
pero que quizá estas últimas cajas están siendo más enfocadas en satisfacer necesidades de 40.000 y en lugar de sacarlo como producto de 40.000 y para Kill Team darnos otra cosa, lo están aprovechando hacia un 2x1. Repito, esto no tiene por qué ser malo, pero se siente un poco que nos faltan cositas, ¿vale? Y como digo, con Filos de Game la tendencia por ahora es meter entre 2, 4 escorpiones. Y te están obligando a comprarte mínimo una cajita de Banshees para poder tener 5, ¿vale? Y poder meter 5 o menos, ¿vale? O, si quieres jugar las 8, comprarte otras 2 cajas de Banshees para poder jugar 8 miniaturas, te van a sobrar 2, ¿qué haces con ellas? Y los Vengadores igual, para meter Vengadores tienes que comprarte una cajita que vienen 5. El Kill Team es carísimo. Entonces, como consumidor dices, si quiero jugar competitivo o simplemente divertido, ¿no? Porque divertido también puede ser mezclar y no tiene por qué ser competitivo solamente. Si quiero jugar Filos de Kane, necesito comprarme un mínimo Salvation y 2 cajas de una de Banshees y una de Vengadores, lo que es, pues a 45 euros cada una, pues echemos cuentas, ¿no? 150 euros, pongamos. Porque has vendido la otra matriz de los escorpiones, le has sacado un poquito de valor. Este juego ya no es el juego de escaramuzas económico que puedo. Entienden por dónde voy, ¿no? Entonces, esa parte de mercadotecnia a mí me escuece un poco. Y es una de las grandes críticas que tengo yo para Games Workshop, ¿no? O sea, yo no soy. Me gustan algunos de sus juegos, pero como empresa a mí me deja mucho que desear. Creo que muchos opinamos igual. Por muchas razones. Pero esta es una de ellas, ¿no? Entonces, miedo a que parece que Mandrake's Kill Team parece que solamente van a ser mandrágoras. Ojalá se monte solo con una cajita. Veo muchísimos chicos básicos. Y esto es lo que me lleva a la segunda parte. Si hay un cambio de lógica. Hemos visto bastantes especialistas en los Nemesis Claw, pero también nos han bastado varios chicos básicos, ¿no? Uno con el Volter, otro con la espada sierra y con la pistola Volter, y otro que parece también chico básico con espada sierra y Volter, y pistola Volter. Aquí claramente, más o menos estamos viendo. Venga, pongámonos muy. Este claramente es un posicional, ¿no? Es un especialista. Este claramente es un especialista. O sea, perdón, para los de Evox. El de la capa que hemos dicho antes, el que tiene una mega bola de fuego entre las manos, el que tiene un espadón gigante, parecen 3 especialistas. Luego, tenemos otro que tiene la espada de Oz y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que parecen chicos básicos. Quizá hay un cambio de lógica. Quizá no. Ya, y los escorpiones es un poco lo mismo, ¿no? Y con los filos de Kane, o sea, en general es un poco lo mismo. Hay un líder, muchos chicos básicos, pero que a través de reglas se convierten en mini especialistas. Eso en los filos de Kane. Aquí no tengo tan claro que. Pues no sabemos, pero sí estamos viendo algunos 3, 4 que pueden ser diferentes. A priori. Luego, igual nos llama la sorpresa y es algo similar. Todos básicos menos 1 o 2 y el resto son especialistas a través de reglas. Podría ser. Pero quizá el cambio de lógica viene a que ahora los Kill Teams en un futuro puedan tener más chicos básicos y menos especialistas. También escuché unos comentarios de, a ver, es que un comunicaciones en los mandrágoras no pega, es que un spotter no pega, y toda la razón, todísima la razón, pero le podemos buscar otro tipo de especialistas, o al menos que cuando nos muestren la información, una de dos, o visualmente yo entienda muy rápido que hay especialistas o hay cosas diferentes, o que me lo dejen escrito por letra, ¿no? Nos han hablado de, creemos que es el de la capa, que hace lugares de sombra y no sé qué, vale, perfecto, se ve muy fácil, pero cuéntame algo más, porque si no, mi primera sensación y la que ha tenido mucha gente es, joder, 2 matrices de 40.000, qué suerte que nos han metido brazos y armas, o sea, brazos distintos, porque todo lo demás está duplicado, qué suerte hemos tenido. Qué suerte hemos tenido, que al menos ha ocurrido eso. Porque hay muchas cabezas que se repiten, ¿no? Creo que hay un par de cabezas que se repiten mínimo. Entonces, no sé, yo creo que hemos llegado a un punto en el que Games Workshop vende porque sí. O sea, vende. Bueno, no hemos llegado a un punto, creo que ya hemos llegado a ese punto hace mucho tiempo, ¿no? Pero entiende lo que digo. Entonces, la verdad que como consumidor quiero jugar Mandrágoras porque me han anunciado las miniaturas, pero a la vez miro y digo, joder, como que me han dejado un poco a deber, ¿no? Siento que me va a dejar mucho dinero, me gustaría ver algo distinto. Y sobre todo esta parte que comentaba antes de. Es un reempaquetado pensado para 40.000 que nos han dado a Kill Team, o de verdad es un producto para Kill Team que, bueno, que de rebote ya aprovechan y sirve para 40.000 para modernizar unas miniaturas antiguas. Y si pensamos en los Nemesis Claw, cierto es que tienen esa matriz especial, ¿no? Esa matriz de mejoras que trae muchos componentes que van a ser muy distintos a los operativos, pero no nos dejan de estar vendiendo las mismas miniaturas de legionarios.
O sea, el 80, el 90% en algunos casos van a ser miniaturas que ya tienen mucha gente. Literal va a ser la caja de legionarios, van a quitar una matriz de mejora y van a meter otra matriz de mejora. Entonces, es esta dejadez o estas alarmitas. No lo sé. Por otro lado, recordemos, gente, en teoría este año va a llegar la nueva edición de Kill Team. O sea, Kill Team salió, hicieron lo que es actual, ¿no? Mucho más mejorado, que el juego que nos encanta a todo el mundo. Y en teoría este año, por cómo es el ciclo de los juegos así de caja, que es como llama Games Workshop a ese tipo de juegos, cada 3 años más o menos están sacando una nueva edición. Por tanto, quizá se están un poquito volviendo más flojetes, ¿no? Más perezosos, más laxos con lo que están sacando ahora y están más enfocados a 40K, pensando en que, bueno, es que en agosto, en septiembre, la fecha que sea, no tengo ni idea, pero imagino que sea por ahí, aunque se escucha que en verano va a venir la nueva edición de Sigmar, por tanto quizá la de Kill Team se retrasa un poquito. El caso es que este año lo más seguro es que haya una nueva edición, y con nueva edición vendrá quizá, o seguro, cambio de algunas reglas importantes. Yo imagino que se mantendrá una gran base de todo lo que ya estamos jugando actualmente, porque el juego está en muy buena condición. Quizás se reformulen algunos Kill Teams, porque si cambian una mecánica interna del juego muy clara, por ejemplo, cómo se sube edificios. Si eso lo cambia, de pronto Kill Teams que tenían una ventaja a la hora de subir edificios, como Crud, pues a lo mejor pierden valor. Algo que les diferenciaba y que los hacía fuertes, pierde valor. Entonces a lo mejor tienen que reformularlos, cambiar algo. Entonces quizá están pensando en, bueno, sacamos contenido, sacamos material que sirve también está muy enfocado para 40K, pero se lo metemos a Kill Team, con reglas así buenas y todo. O sea, no hay queja en ese sentido. Pensando en que están haciendo mucho trabajo ahora de reformular todos los Kill Teams anteriores y los futuros para las nuevas reglas, ¿no? Entonces, bueno, yo me inclino bastante por esta dirección. No tengo ni idea, o sea, esto son todo filosofadas mías, que he hablado con alguna gente, que he leído muchos comentarios y demás, pero ahí está la duda. Y ya, gente, creo que he hablado un montón. Creo que la idea era tener un episodio cortito en el que hablar de las novedades y traer estas dos ideas grandes, ¿no? De nada Warhammer 40.000, porque Kill Team existe. Y bueno, y algo que se me olvidó de decir, que tampoco nos viene mal. O sea, si la gente de 40.000 compra estos productos de Kill Team y dice, pues mira, ahora que tengo Kill Team y tengo esos tokens tan bonitos y tengo las tarjetas para poder jugar Kill Team, ¿no? Que viene ahora estos Kill Teams con ello. Bueno, pues venga, voy a intentar aprender Kill Team. O sea, de pronto podemos atraer a más jugadores de 40K, aunque sean más casuales, que prueben Kill Team. Entonces, eso no está mal, ¿no? Pero es que eso también ya lo teníamos antes. Esos jugadores que querían comprarse los Arbitis o los Kasarkins o los yo que sé, bueno, van a comprar esa cajita de Kill Team seguro. Quizá también querían probar ya el juego después de eso y no hacía falta forzar esto. Pero bueno, hasta aquí. Gracias, gente, espero que os haya gustado. Recuerden que si me dan seguir, le dan like a este episodio, ya sea en YouTube, o ya sea en iVoox, o ya sea en Spotify, ayuda un montón. Si quieren apoyar un poquito más allá a Puente 3, tienen esa especie de Patreon, ese Buy Me a Coffee, también se agradece un montón. Y nada, espero que tengan un lindo 2024, ojalá se pasen mucho por Puente 3, a compartir el contenido que cree para ustedes. Y hasta aquí, gente, muchísimas gracias, que tengan bonita semana, chao.